Hola, ¿qué tal? Somos el equipo conformado por Jorge Alfonso Cárdenas Treviño y David Antonio de la Rosa Hernández. En este video explicaremos acerca de la técnica para renderizar imágenes Z-Buffer. Pero para poder comprender un poco mejor el concepto, vamos a plantear un pequeño problema. Supongamos que quieres pintar, por así decirlo, una escena 3D en la computadora en una imagen. ¿Cómo lo harías? Este problema puede solucionarse en la vida real muy fácilmente si, por ejemplo, hacemos un bosquejo, generamos líneas y finalmente rellenamos con colores y la técnica que más nos guste. Sin embargo, en gráficas por computadora no podemos emplearlo de la misma manera. Una de las primeras soluciones para esta situación se le conoce como el algoritmo del pintor. Se llama así pues trata de mecanizar el proceso de renderizado como si estuviéramos dibujando realmente sobre un lienzo, ya que primero dibujamos y pintamos aquellos objetos que estén más alejados del espectador y en orden de más lejano a más cercano vamos a ir dibujando cada uno de los elementos. De esta manera, al irlos superponiendo de forma lógica, al final la imagen tendrá el sentido correcto. A primera vista podría parecer que ya hemos completado satisfactoriamente el dilema, pero vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos dibujar esta imagen. Si quisiéramos seguir el algoritmo del pintor, sería, saltándonos algunos pasos, dibujar el fondo y las montañas, pues son los objetos más alejados del espectador, seguido del pasto y unas lomas que están ahí, y finalmente dibujar uno a uno los árboles para obtener la imagen original. Hasta ahora todo bien, ¿no? Sin embargo, podemos encontrar un inconveniente fácilmente. Va a tomar demasiado tiempo computacional en vano realizar este algoritmo, puesto que hay zonas de la montaña que no serán vistas y que aún así he dibujado desde el primer paso, zonas de pasto que no serán vistas en la imagen final pero que aún así dibujé porque un árbol las va a terminar tapando. El hecho de sobreescribir una y otra vez sobre los píxeles no es óptimo, y además existen imágenes que jamás se van a poder renderizar con el algoritmo original del pintor. Por ejemplo, esta. Como podemos ver, tenemos tres rectángulos, pero no existe uno que esté más cerca o que esté más lejos, en el aspecto de que no todos sus puntos son los más cercanos al espectador, y al intentar dibujarlo jamás voy a poder determinar cuál es el más lejano, o si lo intento dibujar a pesar de este problema no será el resultado final, ya que siempre va a haber un rectángulo que esté más cerca del otro, por lo que el algoritmo del pintor podría servir pero no es lo óptimo y tiene complicaciones. Una mejor alternativa es la del Z-Buffer. Este tipo de buffer guarda por cada píxel el valor de la profundidad del objeto más cercano a la pantalla y, si en algún momento se encuentra algún objeto con algún valor más cercano, este reemplazará al anteriormente guardado. Al final, los objetos distantes serán tapados por objetos más cercanos al momento de renderizar la escena. Esto se conoce como Z-Culling. Hay que tomar en cuenta que, dependiendo del sistema coordenado con el que se esté trabajando, los objetos más cercanos pueden ser representados con valores menores o mayores de z, así que hay que tener cuidado con esto. Dependiendo de la precisión de los valores de profundidad guardados, el Z-Buffer puede llegar a generar artefactos visuales con objetos que se encuentran muy cercanos entre sí, resultando en imágenes de este estilo. Este tipo de problema se conoce como Z-Fighting. También hay que tener en mente que, por el modo en el que se almacenan los números en las computadoras, los valores menores de profundidad tendrán una mayor precisión que los valores más grandes. Así que es probable que el Z-Fighting ocurra con objetos más distantes de la pantalla. Ahora, para fines prácticos, analizaremos su algoritmo en forma de pseudocódigo. Primero, el algoritmo puede dividirse en dos partes. La primera es donde hacemos los establecimientos predeterminados de la pantalla. Paso número 1. Para cada píxel XY, primero se establece el color del píxel XY igual al color del fondo. Esto puede variar en caso que tengamos una función que determina el fondo o si es un color constante. El segundo paso del primer paso es establecer el valor del Z-Buffer en XY con el valor de profundidad máximo en la escena, es decir, la mayor distancia que haya entre el espectador y el fondo. También, como se mencionó, hay que considerar si
las coordenadas empiezan a subir conforme se acercan al espectador o si se alejan. Para el segundo paso, vamos a tener que trabajar sobre cada superficie u objeto que haya en la escena. Primero deberemos calcular el valor de profundidad entre el píxel XY y la proyección del mismo sobre el polígono, el cual llamaremos Z de XY. Ahora deberemos comparar el valor obtenido anteriormente con el valor del Z-buffer en XY. Si llegamos a que la proyección es más cercana que el punto anterior, entonces estableceremos el color del píxel igual al color de la proyección. Caso contrario, no hacemos ni modificamos nada. Además de que tendremos que actualizar el valor del Z-buffer con el valor obtenido por la función Z de XY. A comparación del primer algoritmo que mencionamos, el Z-buffer resulta más eficiente, pues no es necesario calcular cosas como color, iluminación, reflejos o sombras de los objetos que no se verán en la pantalla. Para optimizar nuestro algoritmo aún más, podemos ahorrarnos checar la profundidad de objetos que sabemos que definitivamente no aparecerán en la escena, así como las partes traseras de objetos específicos, objetos muy alejados u objetos que se encuentran detrás de la pantalla. Existen otras maneras de trabajar con la profundidad al momento de querer renderizar las gráficas por computadora, como por ejemplo el W-buffer, que puede resultar mejor que el Z-buffer en ciertas situaciones. Pero eso será tema para otro día. Saludos y hasta la próxima.